Ok. Ya, hermana Anabel, pueden comenzar. Muy bien, hermanas, oremos. Señor y Padre Celestial, una vez más te damos gracias, papito lindo, por este día de vida que nos has dado, por tus bendiciones, por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Y una vez también, Señor, siempre dando gracias por este bello estudio que nuestro pastor nos da los martes, Señor, que nos edifica cada día más y más en aprender más de tu palabra, Señor. Bendícelo, dirígelo en todo. Cúbrelo a él y a su familia, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas con nosotros en esta hora, que tú bendigas a cada una de las personas que estamos unidas y las que no se han podido unir por una otra razón también, Señor. Tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, Señor. Te damos gracias por este momento. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Danos sabiduría para seguir adelante y todo lo ponemos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar estudiando este maravilloso tema y hoy vamos a estar viendo acerca de la aplicación bíblica. Ya la semana pasada nosotros iniciábamos hablando acerca de este tema y hoy vamos a continuar y vamos a concluir esta parte de la hermenéutica que tiene que ver con la aplicación bíblica. Entonces, estamos en la página 22, en el segundo párrafo. En la aplicación bíblica hay una advertencia que siempre debemos tener presente, y es que nunca debemos de sacar de contexto un pasaje bíblico para aplicarlo a nuestra vida. Y esto nunca va a suceder si nosotros hacemos una exégesis y una hermenéutica correctas de la palabra de Dios. Así que, hermanos, es importante, miren, nunca usemos un versículo bíblico para sacarlo de contexto y arreglarlo a nuestra conveniencia. Esto jamás debe existir en nosotros porque estamos manipulando la palabra de Dios. Recuerde que, por ejemplo, si usted le dice a una persona que usted va a comprar una casa y esa persona dice por ahí que usted va a vender una casa, note, lo está mencionando a usted, está correcto. Está mencionando casa, está correcto, pero el contexto está erróneo porque usted dijo voy a comprar una casa y la persona dice que usted va a vender una casa. Eso es sacar de contexto. Entonces, es importante que cuidemos esto en nuestra vida. Nunca procuremos que el versículo bíblico se sujete a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a mí me parece más cómodo, a lo que a mí me parece mejor, porque no fui yo quien inspiré ese versículo, sino que fue el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando nosotros no caemos en ese peligro, cuando hacemos una exégesis, es decir, cuando usted y yo vamos a lo que dice la Biblia y leemos lo que significó para aquella gente lo que la palabra de Dios dice. Recuerden bien que la Biblia fue escrita para israelitas y fue dedicada a israelitas y fue escrita por israelitas. Entonces, tenemos que ver la Biblia en el contexto histórico del pueblo de Israel. Vamos a ver cultura de Israel, vamos a ver historia de Israel. ¿Por qué? Porque fue en ese ambiente que
si nosotros cuidamos este detalle, hermanos, entonces no va a haber ningún problema. Y si hacemos una interpretación correcta de ese pasaje, pues tampoco vamos a tener ninguna dificultad. Así que no hay que temer si nosotros cuidamos esas dos cosas. Hay enseñanzas en la Biblia que fueron exclusivas de una situación o para una persona en particular, y por tanto jamás podemos cometer el error de intentar repetirlas. Es importante de que nosotros dejemos los pasajes bíblicos que fueron escritos para una persona específica, lo dejemos ahí, no que no tenga significado para nosotros. Quiero que entiendan que parte de la enseñanza bíblica es que cualquier pasaje de la Biblia puede tener una enseñanza para nosotros. Eso es hermenéutica, pero no podemos cambiar el origen, el significado original de una palabra. No podemos cambiarlo, porque si nosotros tratamos de repetir lo que se le dijo a una persona, vamos a caer en un error. Usted no puede intentar caminar sobre las aguas, porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven, camina sobre las aguas. Usted dice, bueno, en el nombre del Señor voy a caminar sobre las aguas, porque usted se va a hundir. Si trata de caminar sobre las aguas en una piscina, usted va a terminar en el fondo de la piscina, y si no sabe nadar va a tener gran apuro, porque este no es el significado de la palabra de Dios. Eso fue en aquel momento, y fue a Pedro que el Señor se lo dijo, y en aquella ocasión, no en otro momento, no en otra circunstancia. Miren, cuando usted va a sacar un acta de nacimiento, a usted le dan que un duplicado, a usted le dan una copia, porque el original fue el que se hizo cuando fueron a declararle. Así que, pero cuando usted va a solicitar un acta de nacimiento, usted recibe una copia, un duplicado, y usted va a tener tantos duplicados como usted necesite en la vida. Todos nosotros hemos sacado documentos por duplicados, y creo que varias veces en la vida hemos tenido que hacer esto, todo para diferentes cosas. Ahora, cuando hablamos de los hechos, de las maravillas del Señor, cada uno de ellos siempre fue original. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro en nuestras mentes. Así aparecen registrados en la Biblia como eventos originales. No hay copias, y es donde muchas veces las personas, en algunos casos, se hace con no mala intención, pero por desconocimiento bíblico, tratan de repetir lo que una vez se hizo. Si la Biblia señala tal cosa que aconteció, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a experimentar lo mismo. Y la verdad, hermano, que esto es un error grave. No es así, porque todo lo que Dios hizo fue original, aunque fuese el mismo tipo de milagro, siempre fue diferente, siempre fue algo que marcó la diferencia. Y yo quiero mostrarles, estas citas bíblicas no están en el folleto,
quiero mostrarles un ejemplo bíblico. Jesús sanó a muchos ciegos. Jesús le dio la vista a muchos ciegos. Ahora, quiero que veamos 3 ejemplos bíblicos de ciegos que el Señor les dio la vista, y ustedes verán que aunque cada uno recibió el mismo milagro, porque los 3 eran ciegos, sin embargo, cada uno de ellos fue diferente. No fue exactamente lo mismo. Jesús no empleó la misma forma para darle la vista a cada uno de ellos. Entonces aquí hay una enseñanza que está clara en la Biblia y es lo que nosotros vamos a ver. Así que bueno, vamos a ver la primera cita bíblica. Es Marcos capítulo 8, versículos 22 hasta el 25. Así que vamos a ver este primer caso. Marcos capítulo 8, verso 22 hasta el 25. Quisiera que alguien, por favor, se lea esta cita bíblica. Recuerden, hermano, solo tienen que abrir sus micrófonos. El hermano Antonio no está moderando hoy y solo tienen que abrir sus micrófonos. Si no van a leer, mantengan su micrófono cerrado para que no haya ruido. Ya, yo estoy lista para leer. Adelante. Ya, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Aquí, hermano, vamos a destacar algunos detalles. Yo no voy a pormenorizar todo lo de esta lectura, pero noten que Jesús llegó a un lugar y había un ciego en la ciudad de Betsaida. Había un ciego y le rogaron al Señor que lo tocase. La gente le rogó. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que tomó el ciego de las manos, lo sacó de la ciudad. Escuchen esto. Lo agarró por las manos, lo sacó fuera de la ciudad. Y dice que escupió en sus ojos cuando estaba fuera de la ciudad. Y luego puso las manos encima del ciego y dice que le preguntó si veía algo. Y el hombre dijo que veía y que veía a los hombres como si fuesen árboles, pero que se movían. Luego dice que le puso otra vez las manos encima y el ciego vio claramente. Note qué Jesús hizo para darle la vista a un ciego. Lo sacó de la aldea, escupió en los ojos, le puso las manos 2 veces en los ojos y el ciego estaba viendo, estaba mirando. Vamos a ver otro caso. Quisiera que la hermana Carmen se lea Marcos 10, ahí mismo, capítulo 10, versículos 51 y 52. Marcos 10, versos 51 y 52. La hermana Carmen lo va a leer. Amén. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Noten este otro caso, hermanos. Este hombre se llamaba Bartimeo
estaba mendigando en el camino por donde Jesús pasaba, y este hombre comenzó a clamar y a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, era ciego como el otro hombre, era tan ciego como el otro. Sin embargo, noten, Jesús no dice la Biblia aquí que lo agarró de la mano. No dice que le puso las manos sobre los ojos. No dice que Jesús le escupió los ojos. Porque si este era el método, cada vez que Jesús sanara a un ciego iba a ser lo mismo, ¿verdad? Porque se trata de un duplicado. Pero recuerden que lo que Dios hace siempre es original. En este caso, ¿qué es lo único que Jesús le dice? Vete, tu fe te ha salvado, y el ciego recibió la vista. No lo tocó, no le escupió los ojos, no lo sacó fuera de la aldea. Sencillamente allí donde estaba le dijo: recibe la vista. Y ya, solo le habló. ¿Y qué pasó? El ciego recibió la vista. Así que estamos viendo acá un mismo milagro, pero estamos viendo cómo Dios utiliza formas originales en cada caso para él glorificarse. Vamos a ver el tercer caso y vayamos a San Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Hay otros casos más en la Biblia, pero esto es solo a manera de ilustración para que veamos cómo Dios hace todas sus cosas siempre originales. Nada de duplicados, nada de fotocopiar cosas, como hacen alguna gente que quieren hacer milagros en nombre de Dios, siempre de la misma manera, que soplando a las personas, que haciendo que las personas se caigan, y todas estas cosas. No es el modelo que nosotros hallamos en la palabra de Dios. No aparece esto así como métodos para hacer las cosas. Vamos a ver. Juan, quisiera que alguien se lea esta cita, alguien voluntario o voluntaria. Juan, capítulo 9, verso 6 y verso 7. Vamos a ver lo que dice. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Y mis hermanos, aquí estamos viendo un tercer caso. Este señor era tan ciego como los otros dos. Así que tenía la misma necesidad. Y noten este caso. Dice aquí la Biblia que Jesús no agarró por el brazo a este hombre. No dice que solo le habló, dice que Jesús hizo lodo con su saliva. Esto puede parecer antihigiénico, pero es la manera en que Dios quiere glorificarse. Déjenme decirles que precisamente aquí es que descansa, que Dios hace sus cosas siempre originales, no hace duplicado. Hay que tener cuidado con tratar de duplicar lo que Dios hace y pensar, bueno, tal profeta hizo esto, si yo hago lo mismo voy a tener los mismos resultados, porque esto no es así. Esto es un error, intentar hacerlo así, de esta manera. Noten este caso, Jesús hace lodo con la saliva, le unten los ojos, lodo, y le dice: ve al estanque Siloé. Miren bien, no a otro estanque, no a otra agua.
ve exclusivamente al estanque del Siloé. Siloé quiere decir enviado. Es una palabra hebrea que quiere decir enviado. Y en aquel lugar le dijo, lávate, y el hombre fue, se lavó los ojos y inmediatamente se lavó los ojos, estaba viendo claramente. 3 ciegos recibieron la vista. 3 veces el mismo milagro, es decir, el mismo tipo de milagro. Sin embargo, 3 formas diferentes utilizó el Señor para darle la vista. Y si usted nota, todos los milagros que Jesús hizo, aunque hubo milagros de situaciones idénticas, ninguno fueron hechos usando como un método. Así que, ¿qué es lo que vemos en esto? Recuérdese, Dios siempre se va a glorificar de una manera original en la vida del creyente. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto, así que si hay preguntas, vamos a tratarla ahora. Si tiene preguntas, solo tiene que abrir su micrófono, hermano, así que, pero por favor, cuando terminen, ciérrenlo para que no haya interrupciones. Sí, una pregunta, pastor. ¿Me escucha? Adelante, adelante. Ok, mi hermano. Es con relación, por ejemplo, a que Dios o el Señor siempre ha sido original. Eso quiere decir, mi hermano, que nosotros debemos seguir el patrón bíblico cuando vamos a orar por un enfermo o reprender un demonio. Un ejemplo, solamente como ejemplo. No sé si me doy a entender. Sí, por supuesto, no. Es que no puede haber métodos. Por ejemplo, ¿qué cosa puede ser? Pensemos que un día le ponemos la mano en la cabeza a alguien para orar por su salud y el Señor lo sana. No significa que para que el Señor sane la próxima vez yo tengo que poner las manos en la cabeza. Puedo orar sin imponer las manos. Puedo tocar el hombro de una persona. En fin, no necesariamente hay que hacer lo mismo. Por ejemplo, si vamos a echar fuera un demonio, y esto el pastor Juan lo conoce muy bien y yo también, porque allá en nuestra ciudad de Santiago, en República Dominicana, recuerdo un tiempo donde, bueno, estábamos creciendo espiritualmente y había mucho desconocimiento bíblico, tanto de lo que nos instruían y más de nosotros. Y recuerdo que habían métodos para echar fuera demonios. Lo que se nos enseñaba era que lo primero era preguntarle al demonio cómo se llamaba. Hermanos, si esto lo hizo Jesús en una sola ocasión, Jesús echó montones de demonios fuera y en una sola ocasión le preguntó cómo te llamas cuando el gadareno. Sin embargo, esto se tomó como una regla y así sucesivamente. Y usted ve que hoy día se han inventado tantas cosas, tantos métodos para querer hacer las cosas espirituales cuando Dios no está sujeto a ninguna de esas cosas. Dios lo que hace es original y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Lo único que necesitamos es tener fe. Es lo único. Ahí no puede haber variación. En cuanto a lo demás, Dios que obre conforme a su plan y a su propósito. Pastor, bendiciones. Amén. Amén. Yo quería preguntarle, cuando comenzó
el estudio ahora. Cuando usted puso el ejemplo de Pedro, cuando el Señor lo mandó a que caminara sobre las aguas, pero sabemos que en ese interín, pues Pedro se hunde porque mira para otro lado. Entonces, usted al principio dijo que no todas las cosas de la Biblia pues la podemos aplicar a nosotros, y es lógico, nosotros no podemos ir a una piscina que tenga 10 pies y que nos vamos a ahogar porque no sabemos nadar, ¿verdad? Pero Sí. de ese versículo, podemos nosotros, o sea, yo por lo menos quizás ha sido por ignorancia, no sé, porque realmente ahora es que yo estoy conociendo lo que es la palabra de Dios con este estudio. Quizá habían algunas veces, algunos versículos que sí yo lo podía interpretar, pero realmente ahora es que yo estoy abriendo los ojos y ya pues voy enfocándome en lo que es la palabra y lo que es la hermenéutica y cómo aplicarlo a mi vida y a la de los demás. Entonces, en ese versículo hay una parte que yo personalmente lo he aplicado en determinado momento. Yo digo, bueno, si Pedro se hundió, fue porque desvió la mirada. Entonces, yo, Jenny, digo, bueno, si yo miro para otro lado, pierdo el enfoque en el Señor. Ujú. Entonces, ¿puedo yo aplicar eso a mi vida y quizás decirle a mis hijos alguna vez? Yo digo, si pierde la vista, si te hunde, te puede pasar algo. ¿Puedo eso hacerlo? Perfectamente, hermana Jenny. Eso es aplicación, eso es una correcta hermenéutica. Por ejemplo, yo no puedo caminar sobre las aguas, pero sí debo mantenerme mi mente y mi vida enfocada en Jesús. Esa es la enseñanza, porque ¿por qué Pedro comenzó a hundirse? Eso está en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque quitó la vista de Jesús y comenzó a mirar las olas y el viento. O sea, Pedro se enfocó en los problemas y quitó la vista de Jesús, comenzó a hundirse. Cuando nosotros, los cristianos, nos enfocamos en los problemas, en las dificultades, en las situaciones de la vida y no desenfocamos de Jesús, ¿qué pasa con nosotros? También nos sentimos hundidos, sentimos que estamos derrotados totalmente. Así que ahí está la aplicación. Podemos aplicar eso perfectamente a nuestras vidas. Gracias, pastor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o algún comentario? Sí, un comentario. Y eso lo practiqué mucho. Y doy gracias al Señor que después Él despertó mi vida, me hizo entender mejor las cosas. Y era, por ejemplo, yo fui un plantador de iglesias. A mí siempre me gustó, bueno, lo que el Señor me llamó generalmente fue a plantar iglesias. Y habían sitios donde íbamos, y aún con los hermanos, y aquí se convierte lo que llama víctima y victimario, que todo lo que la planta de nuestros pies pisaren sería nuestro. Y cuántas veces llegué yo a pisar o a tocar paredes y solares, declarando que lo que la palabra de Dios dice, que todo lo que la planta de nuestros pies pisaren sería nuestro, hermano, y nunca se realizó. Nunca fue una realidad, de aún declarando
estas verdades bíblicas, pero que la había sacado de contexto. Amén. Pastor Juan, precisamente en un minuto vamos a estar hablando exactamente acerca de eso. Así que ese es un ejemplo que tenemos aquí. Miren, hermanos, cuando un cristiano ignora este detalle, que todos los milagros y las obras de Dios son originales, puede caer en frustración espiritual. ¿Por qué? Porque el cristiano puede llegar a pensar que Dios le ha fallado. Dios, hay una pregunta, la hermana Bielka, cuando termine esta partecita, hermana Bielka, para que proceda con la pregunta. Entonces, miren, si nosotros no hacemos una correcta aplicación de la palabra de Dios, esto puede traer frustración, porque yo digo, pero que yo leo esto en la Biblia y yo estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿y por qué no pasa conmigo lo mismo? Pero, hermanos, es importante de que entendamos que no es para intentar repetir lo que dice la Biblia. Lo que usted y yo sí debemos repetir son los principios de fe, de fidelidad, de confianza, de santificación. Ahí sí. Pero en cuanto a imitar los procedimientos, no debe ser. Recuerden, esto va a traer frustración a la vida de un creyente, y el creyente puede hasta llegar a pensar que Dios le ha fallado, porque yo he hecho exactamente como hizo fulano y no me ha sucedido lo mismo. Dios no nos enseña esto en la palabra. Así que es importante que nosotros cuidemos estas cosas para que nuestra vida espiritual crezca. Hermana Bielka, adelante con la pregunta. No, un comentario, pastor, que cuando Pedro caminó sobre las aguas, una vez yo hice un estudio para una de las células y el Señor me iluminó también, porque yo me puse a pensar, bueno, yo hubiese hecho lo mismo, quizá él llegó a dar 2 pasos, pero yo quizás ni medio doy, poniéndome en la posición de Pedro. Pero viendo el lado de la misericordia de Dios, que ese fue el enfoque que yo traté de darle, fue que Dios es tan misericordioso que a pesar de que le dijo que tenía poca fe, no dejó que se hundiera, dice que le extendió la mano. Entonces, ese fue el enfoque que yo le di cuando estaba haciendo el estudio, que sabemos que la mayoría nos va a pasar eso, o sea, nos va a pasar como Pedro, que nos vamos a hundir, pero el Señor no nos deja ahí, o sea, nos extiende la mano y nos saca. Eso yo quería decir, como que esa hermenéutica también uno podría inferirla. Sí, muy bien, muy correcto, hermanos. Recuerden que aunque usted y yo, por falta de fe, en un momento dado nos estemos hundiendo, el Señor no nos va a dejar, nos va a levantar. Pero es mejor que no nos hundamos, ¿eh? Así que es mejor evitar hundirse. Si nos hundimos frente a Jesús, Él nos va a ayudar, sin duda alguna, que nos va a sacar adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Solo tiene que abrir su micrófono. Quien tenga una pregunta, abra su micrófono o un comentario y pues lo puede compartir. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y ya el pastor Juan mencionaba un detalle acerca de este ejemplo. Y quisiera que alguien se lea. Está en el mismo folleto, pero si la persona que quiere leer no tiene el folleto, puede leerlo en su Biblia. Josué, capítulo 1, versículos 2 y 3. Creo que la hermana Anabel está por leer. No, porque yo no tengo. Anótalo. Yo lo tengo Y anotado. pastor. Amén. Muy ¿Sí? bien, ¿me oyen? Sí. Sí.
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Aquí, hermanos, lo primero que debemos entender es el contexto histórico de este pasaje. Esto no es un pasaje que podemos nosotros sacarlo del contexto histórico en la época en la cual se desarrolló. Lo primero es, hermanos, que esta conversación Dios la tuvo con Josué. Noten que Dios no está hablando aquí ni con David, no está hablando ni siquiera con Moisés, que había estado, ya Moisés había muerto para este tiempo. Entonces Dios está hablando con Josué y le está hablando a Josué para entrar a la tierra prometida. Noten, Josué era el dirigente, el que iba a conquistar la tierra prometida. Moisés fue el libertador, el que por el poder de Dios sacó el pueblo de la esclavitud. Josué es el libertador, el conquistador, el que le tocaba tomar todo aquel territorio para que el pueblo de Israel habitara en él. Entonces, no podemos sacar esto de contexto, hermanos. No podemos nosotros olvidarnos de lo que allí se produjo. El mensaje era claro. Todo territorio por donde fuesen los guerreros de Israel lo iban a conquistar. Sería de ellos. Dios le estaba garantizando a Josué que ellos no serían derrotados. Entonces, por donde quiera que fuese el ejército de Israel, que era comandado por Josué, todo ese territorio por donde ellos anduviesen, Dios se lo iba a dar. Si pisaban un territorio, era de ellos. Así que esta es la enseñanza que nosotros encontramos en la Biblia. Ahora, esta es una promesa de Dios para todos los hijos del Señor. Debemos nosotros saber diferenciar una cosa de la otra. Porque cuando yo digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pregunto yo, ¿esa es una promesa para todos o fue una promesa solo para David que escribió ese salmo? Para todos. Para todos, muy bien. Porque si el Señor es mi pastor, la Biblia dice, nada me faltará. Y es importante de que nosotros analicemos cada cosa en su debido contexto. Entonces, por ejemplo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Eso fue para David o es para todos los creyentes? Es para todos los creyentes. Y así nosotros podemos identificar, hermanos, en la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Eso es una promesa de Dios a una persona? No, hermano, eso es a todo aquel que busque refugio en el Señor. Se va a cumplir. No importa la circunstancia. Noten que aquí, en esta cita que he mencionado, no hay algo específico, de un hecho específico, de una persona específica. Ahora, vuelvo otra vez a tomar
el caso de lo que Dios le dijo a Josué. Dios se lo dijo a Josué y se lo dijo para el pueblo de Israel. Esa no es una promesa para todo creyente, hermanos, de que lo que pise el creyente será suyo. Imagínese, todo lo que usted y yo pisemos, será nuestro. Será de nosotros. Miren, hemos visto este tipo de cosas. Hace un rato el pastor Juan señalaba algo. Miren, él llegó a pisar terreno y con el propósito de que fueran propiedad de una iglesia. Yo le pregunto, ¿no será la voluntad de Dios que se construyan templos? Por supuesto que sí. Sin embargo, él dice, pisé terreno, lugares y nunca fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto no se puede sacar de contexto, hermano. Yo no puedo todo lo que vea por ahí, querer pisarlo y decir, es mío, ya lo pisé, es mío. Y a veces se cometen estos errores y es importante que cuando usted escuche a alguien, porque aparece mucha gente por ahí con una super fe y unas declaraciones y decretan cosas, y todo eso es alarde. Déjeme decirle que nada de lo que decretan se cumple. Todas esas cosas se quedan solo en la emoción. Eso es para promover la emoción de la persona. La persona escucha esto, se llena de una emoción enorme, pero no pasa nada, no sucede absolutamente nada. Así que es importante, hermanos, de que nosotros, cuando estemos mirando un pasaje bíblico, lo primero es hacer una buena exégesis. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Eso, exégesis, el significado original. Dios le está hablando a Josué y Dios le está diciendo que esto era para el pueblo de Israel, solo para el pueblo de Israel. Es como cuando estuvieron dando vueltas en la ciudad de Jericó, 7 vueltas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un árbol en el patio de nuestra casa y queremos tumbarlo, ¿verdad? Vamos a darle 7 vueltas en el nombre del Señor y el árbol se va a caer. No funciona así, hermano. Eso fue solo para el caso de Jericó, exclusivamente. Pasó una vez y ya no se repite el mismo acontecimiento. Ahora, que si usted con fe clama a Dios y confía en Él y se mantiene confiando, ¿va a haber hecho lo que le está pidiendo? Por supuesto que sí. Se va a cumplir. Y ahí estamos nosotros haciendo que una hermenéutica correcta de la palabra de Dios. Miren, esto de Josué, y sigo leyendo aquí no dice que todo lo que pisara un creyente sería suyo. Incluso eso se cumplió para Israel solo en los tiempos de la conquista de la tierra de Canaán. Pasé a la página 24. Luego, viviendo en la tierra conquistada durante cientos de años, más adelante la nación de Israel tuvo guerra contra sus enemigos y esto mismo no se volvió a repetir. Usted se puede poner a leer toda la historia de Israel y hubo muchísimas guerras. En muchas ocasiones Israel tuvo que enfrentar a los enemigos y usted no haya que otra vez Dios le dijo a un rey o a un líder del pueblo de Israel, vayan a pelear y toda la tierra que pisen en territorio de ellos será de ustedes. Jamás, hermano, jamás esto volvió a repetirse. No sucedió así. ¿Por qué? Porque, recuerde, todo lo que Dios hace es original. Dios no tiene que estar imitando exactamente lo mismo que pasó para que ocurra. ¿A quién le gusta hacer esto? A Satanás le gusta que la gente imite lo de Dios, que haga exactamente lo mismo para que
para que parezca que es de Dios y el diablo poder engañar. Ustedes recuerdan que cuando Moisés y Aarón fueron donde Faraón, ustedes recuerdan lo primero que allí aconteció. Aarón tiró su vara, Moisés tiró la vara en el suelo. ¿Y qué pasó con la vara? Dice que se convirtió en culebra. ¿Qué hicieron los magos que estaban allí? ¿Qué hicieron? Hicieron lo mismo, hermano. Tiraron las varas y se convirtieron en culebra. O sea, hasta donde el diablo tiene poder para querer imitar lo que Dios hace. Pero ¿qué pasó? Usted sabe bien la historia. La vara de Aarón devoró las varas de los dos magos que allí estaban. Dios siempre será original en su obra, en su propósito, en sus milagros y en sus maravillas. Recuerde, no siempre piense que si un día usted estaba enfermo, enferma, y usted se puso de rodillas y levantó las manos y Dios le sanó, que cada vez que usted esté enfermo, usted se va a poner de rodillas y va a levantar las manos y Dios le va a sanar de una vez. No, hermano. No, hermano. Puede que un día usted esté enfermo y se siente en una silla y sin levantar las manos, usted diga, ay Señor, sáname, que no soporto esto, y ahí viene el milagro. Porque Dios no está limitado. Él quiere que usted y yo confiemos en Él. Dios no estará limitado a ninguna circunstancia. Solo debemos depositarnos en Él y dejar que Él guíe nuestros pasos, y Dios estará haciendo una obra maravillosa y extraordinaria en nuestras vidas. Quiero concluir este párrafo acá para si hay preguntas que la hagan y luego pues concluir ya definitivamente el estudio bíblico de hoy. Miren, hermanos, Dios le dijo a Josué que iban a conquistar todo ese territorio y que sería de ellos. Sin embargo, ¿qué pasó con Israel con el tiempo? Israel fue desobediente. Fue desobediente. ¿Y qué pasó? Que territorios que habían pisado y que los habían conquistado, lo perdieron. Usted ve esta guerra que todavía tiene Israel, estos conflictos con los palestinos. ¿Dónde viven los palestinos? En tierra que Dios Perdón, hermano, que se me cayó el internet, pero bueno, continuamos. El pueblo de Israel perdió territorios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no se trataba de que todo lo que ellos pisaran era de ellos y sencillamente era de ellos. Eso fue cuando iban a conquistar la tierra prometida. No sé si tienen alguna pregunta, porque hay un detalle que quiero tratar ya para concluir. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, una pregunta, pastor. Y es con relación a San Juan capítulo 14, versículo 11, el 11 al 13. San Juan 14, del 11 al 13. El 12 y el 13. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo énfasis y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo. La pregunta, y eso usted sabe que siempre, aún con los años que tenemos, muchas veces repetimos este pasaje bíblico. Señor, tú has dicho que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás. Y lo confesamos y lo confesamos y oramos esa palabra. Y muchas veces no se realiza. ¿Dónde está el error en nosotros? Yo sé que en la palabra no. Sí, es que, miren hermanos, hay pasajes bíblicos que han sido traducidos utilizando las palabras que más se asemejan al lenguaje original. Y entonces, esta expresión aquí de que haremos señales y milagros más grandes que lo que Jesús hizo, esto es algo que nosotros tenemos que interpretarlo, porque bien sabemos que ningún ser humano en este mundo puede hacer cosas que Jesús hizo. Por ejemplo, resucitar un muerto de 4 días, una persona en estado de descomposición. Mire, este tipo de cosas son cosas que ningún ser humano en la historia ha podido hacer algo parecido. Ha habido testimonio de enfermedades y de personas que han fallecido y se ha orado. He escuchado, yo nunca he experimentado esto, pero es importante de que entendamos este punto. No es que todo lo que yo quiera, Dios lo va a hacer. Por esto, cuando encontramos un pasaje que es difícil de poder entenderlo, tenemos que compararlo con otros pasajes bíblicos. Tenemos que compararlo con otros pasajes bíblicos para ver lo que la palabra de Dios dice, porque no es todo lo que yo quiera que Dios me va a dar, es todo lo que yo pida conforme a su voluntad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, conforme a la voluntad. Y cómo nosotros sabemos esto, porque dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, que el Espíritu nos ayude en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es descifrable humanamente hablando. Y el apóstol Juan en una de sus cartas dice que si nosotros pedimos, en la primera carta, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él los oye. Así que debemos complementar esto y aquí ya necesitamos lo que conocemos como la hermenéutica. Así, hermano, que esto de que mayores que las obras que Jesús hizo, hay que interpretarlo, hay que interpretarlo. No podemos nosotros salir a decir, sí, vamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo, porque recuerden que quien hace los milagros como quiera es Dios, no somos nosotros, pero en Jesús, a diferencia de por ejemplo, ¿creen ustedes que por todas las personas que Pablo oró por salud, alguien parece que tiene su micrófono abierto y se produce ruido? Hermanos, ¿creen ustedes que por todas las personas que oró Pablo por salud se sanaron? ¿Qué piensan? Yo quiero solo escuchar una opinión para que veamos algo. No, pastor, no sanó a todo el por el cual él oró. Sin embargo, exactamente, hermana Jenny, no
Miren, hubo gente por las cuales Pablo oró que estaban enfermos y no se sanaron. Ahora, la pregunta es, ¿usaba Dios a Pablo grandemente para orar por los enfermos? Por supuesto, hermano. Pablo fue un hombre usado extraordinariamente por Dios. Hubo un lugar, y yo prediqué de esto hace varios domingos atrás, donde a los enfermos y a los demonios le ponían delantales y paños que eran de Pablo, y los enfermos se sanaban y los demonios salían. Entonces, un hombre así, sin embargo, un hombre así tuvo que dejar enfermo a un hermano en un lugar. Un hombre así tuvo que recomendarle a Timoteo que usara un poco de vino a causa de sus problemas estomacales. Entonces, ¿por qué Pablo no oró para que Timoteo fuera sano? Yo estoy seguro que oró, pero Dios no quiso sanarlo. Ni a Trófimo, que fue a quien Pablo dejó enfermo en Mileto. ¿Por qué lo dejó enfermo? Porque no quiso orar, no porque Dios no quiso sanarlo. Dios tenía otro propósito. Ahora, cada vez que Jesús oraba por un enfermo, se sanaba, porque Jesús es Dios. Así que no debemos jamás confundir una cosa con la otra. Así que la pregunta del pastor Juan, muy interesante. Este pasaje del Evangelio de Juan, tenemos que hacer una correcta hermenéutica para poder entenderlo como debe ser. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Permiso, pastor. Yo le cerré el micrófono al hermano Francisco y a la hermana Marina León, que se lo voy a abrir de nuevo, porque parece que ellos sin darse cuenta lo tenían abierto y se le estaba filtrando el ruido. Okay, así que no, si tienen alguna pregunta pueden abrirlo, si no, pues manténgalo así. Pero si tienen preguntas pueden abrirlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues miren, hermano, vamos a ya tratar el último parrafito por el día de hoy. Ya en la próxima semana vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido, a usarlo de manera práctica, cómo escudriñar la Biblia. Es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, miren, y hablando sobre Josué y que todo lo que pisare sería de ellos, de este acontecimiento podemos aplicar a nuestra vida dos cosas, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Así que, hermanos, esto es algo que es invariable. Las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Siempre se cumplen, sin ninguna duda. Ahora, hay otra cosa que usted y yo debemos aprender, y es que la gran mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Dios dice, si quieres obtener esto, tiene que hacer aquello. Eso es condicional. Dios, hay un ruido, hermanos. Dios de manera incondicional no nos da nada salvo la salvación. Es importante que entendamos que lo único incondicional, porque ningún ser humano puede ganar, es la salvación. Usted y yo no hacemos nada para salvarnos. Quizá alguien dice, sí, hay que aceptar a Cristo. Bueno, recibir, y el que recibe no ha hecho nada, porque lo que está recibiendo. El que da es el que hace todo. El que recibe no ha hecho nada.
está recibiendo. Así que no hay ninguna acción, no hay ningún sacrificio, no hay ningún mérito en recibir. Después de la salvación, que es un regalo de Dios, todo lo demás que aparece en la Biblia está sujeto a condiciones. ¿A qué? A la fidelidad del creyente. Si el creyente no se mantiene en santidad delante del Señor, lo que ha logrado aún lo puede perder. Recuérdense que la santificación es un proceso que si se descuida el creyente, lo puede perder. Así que, en conclusión, no podemos andar pisando cosas para declarar la propiedad nuestra. Recuerdo algo que viví una vez. Estaba con un hermano, es un líder, y déjenme decirles, este hermano del cual voy a hablar para mí es un gran siervo de Dios. Lo que voy a decir no le quita méritos a él porque lo es. Un gran siervo de Dios, un hombre de una vida excelente, pero con desconocimiento bíblico. Y ese hermano, recuerdo que quería una van. Y estábamos en un lugar y estábamos donde un dueño de dealer de autos. Y este hermano pidió permiso al dueño para entrar a la van. Entró y empezó a moverse, a caminar dentro de la van y a pisarle en el nombre del Señor. Y hermanos, ocurrió de todo menos que nunca tuvo la van. Así que si fuese así, mire, sería fácil. Si fuese así, yo no sé cuántas cosas nosotros pudiésemos alcanzar en este mundo, ¿eh? Hay que pisarlo todo y ya lo tenemos, ya de nosotros, hermanos. Esto es ignorancia completa de la palabra de Dios, desconocimiento total de lo que la Biblia enseña. ¿Alguna pregunta final? Pastor, había levantado la mano lo que usted estaba diciendo, lo de la van. Esta noche no puedo dormir riéndome. Pastor. Ay, perdón, pastor. Con relación al versículo que leímos de Josué, donde esa promesa nada más era para el pueblo de Israel y para Josué. ¿Qué pasa con el capítulo 1, el versículo 9? Ahí sigue siendo ese versículo exclusivo para la situación que estaba viviendo Josué y el pueblo de Israel, o nosotros pudiéramos en determinado momento, pues, hacer una hermenéutica para nosotros con ese versículo 9. Sí, este versículo lo podemos aplicar en cualquier caso a la vida de cualquier creyente. Miren lo que dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Este versículo, hermano, no tiene aquí una exégesis que pueda ser aplicada solo a Josué. ¿Por qué? Porque todo creyente que se esfuerza, todo creyente que mantiene su confianza en el Señor, ¿qué hace Dios? Que está con él por donde quiera que va. Así que ahí estamos viendo un versículo que tiene que una hermenéutica aplicada a nosotros, pero el pasaje de pisar la tierra no tiene hermenéutica aplicada a nosotros, sino que fue específico para este caso. Si ustedes pueden ver, hermanos, yo creo que a partir de ahora
al leer la Biblia, usted puede ir separando y decir, oh, esto fue exclusivo para esta persona. Ahora, no, esto es aplicable a cualquier creyente que haga lo mismo. El mismo versículo va a decirnos si tiene aplicación en nosotros o no tiene una aplicación en nosotros. Gracias, pastor. Bendición. Amén. ¿Alguna pregunta final, mis hermanos? Esto es importante tomarlo en cuenta. Recuerden, y ya con esto último concluyo, y es importante, miren, qué interesante, decían unas hermanas antes de iniciar el estudio bíblico, que ahora cuando abren la Biblia ya saben si es discurso, si es poesía, si es una narrativa. Qué hermoso es. Ya cuando están leyendo un pasaje dicen, oh, ¿cuál es la exégesis de este pasaje? ¿Qué está hablando Dios a aquellas personas? Y luego, déjame ver qué esto significa para nosotros hoy. Esto es lo que estamos procurando, que saquemos ese provecho de escudriñar la palabra de Dios, porque de esta manera, hermanos, fortalecemos nuestra fe. No estamos confiando en que Dios va a hacer cosas con nosotros, que Dios la hizo en aquel tiempo y Dios tiene que hacer exactamente lo mismo con nosotros hoy. No se va a frustrar nuestra fe. Ahora, vamos a confiar de que Dios se va a glorificar en nuestras vidas, que es el punto importante. Dios va a obrar en nosotros y se va a glorificar en base a todas esas promesas que están claras ahí para todas las personas que confían en el Señor. Así que si no hay más preguntas, más detalles, pues creo que sí que hay una pregunta. Hermana Bielka. Pastor, cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos que será salvo, él y su casa, ¿esa promesa la podemos aplicar a nosotros o solo fue al carcelero de Filipos? Hermanos, esa palabra se le dijo al carcelero en ese momento. Eso está en Hechos capítulo 16 y verso 31. Y se le dijo al carcelero. Ahora, recuerden que para ser salvo, la casa del carcelero también tenía que creer. No bastaba con que el carcelero creyera. Así que, ¿cómo la casa del carcelero podía ser salvo? Por la fe de él. Bueno, el hombre creía y él influía en sus hijos, en su familia, para que ellos también creyesen, y entonces ellos eran salvos. Esto es importante entender que era así. No porque el carcelero creyó, ya la mujer era salva y ya los hijos eran salvos. Tenían que creer todos para ser salvados. Ahora, cuando ustedes analizan esto aplicado a nosotros, ¿tenemos alguna diferencia? Es lo mismo. Si yo creo en el Señor, debo de influir en mi esposa, en mis hijos, para que crean en Él. Entonces, se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y déjenme decirles algo, hermanos. Esto es algo que todo creyente debe practicar y creer. Usted tiene que vivir creyendo que esos familiares que están alejados de Dios van a terminar a los pies de Cristo. Creer firmemente y orar todos los días por ellos, para que conozcan al Señor. Así que esa promesa al carcelero la podemos aplicar de forma hermenéutica a cada uno de nosotros, entendiendo que no porque el carcelero creyó, su mujer fue salva y los hijos también, porque la salvación es individual. Ahora, la influencia del carcelero a la mujer y a los hijos, pues
ayudó para que ellos también fuesen salvados por el Señor. Gracias, pastor. Bueno, mis hermanos, no sé si creo que no hay más preguntas, parece que no, así que vamos a dejar el estudio bíblico hasta aquí. La semana próxima vamos a ver cómo escudriñar la Biblia, así que vamos a estar haciendo una serie de recomendaciones y todo esto que hemos estado aprendiendo, vamos a llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí pues llegamos en el desarrollo de este tema. Ahora voy a parar el video antes de que el pastor Abreu tome nota para las oraciones.